5 años sacrificando todo. Por su familia. Pagó por todo. Renunció a todo. Y cuando creyó tener un hogar, descubrió la peor traición. Su casa ya no era suya. A veces, el golpe más certero llega sin previo aviso. No hay gritos, no hay discusiones. Solo una imagen, una frase, una traición silente que te arranca el aire. Fue un martes cualquiera. Martes de oficina, de café aguado, de rutina. Estaba en la sala de descanso, desplazándome por Facebook sin demasiado interés, cuando la vi, la foto. Mi hermana Claudia, sonriendo como si le hubiesen dado el mundo, posaba frente a la casa que yo había comprado hacía apenas una semana. Mi casa. El título decía, gracias, papás, por regalarme mi primera casa. Por un segundo, el mundo se detuvo. No el mundo entero, solo el mío. Las manos me temblaron tanto que casi dejé caer el teléfono. Sentí como una presión muda me subía por el pecho. El capuchino tibio me sabía a cenizas. ¿Cómo que regalarte? ¿Quién te regaló qué, Claudia? Tardé unos minutos en procesarlo. Luego, como en cámara lenta, vino la comprensión. El título lo habían puesto a su nombre. A espaldas mías. A nombre de mi hermana. Y ahí, justo ahí, se me vino todo encima. 5 años. 5 jodidos años pagando el alquiler de mis padres. 5 años postergando mi vida, mis planes, mi independencia. 5 años de sacrificios silenciosos para terminar siendo espectador de esta farsa. Y lo peor fue darme cuenta de que nadie pensaba que yo merecía saberlo. Déjenme retroceder. Déjenme contarles cómo comenzó este engaño vestido de familia. Tenía 23 años cuando todo empezó. Era joven, inexperto, pero por fin había conseguido un trabajo estable como técnico en sistemas. No era el empleo de mis sueños, pero pagaba lo suficiente para imaginar un futuro fuera del departamento de 2 cuartos donde vivíamos los 4. Anhelaba independencia. Respirar. Dejar de esconder a mis citas la vergüenza de seguir viviendo con mis padres a esa edad. Y entonces, el desastre, papá se lesionó la espalda en la fábrica y estuvo 3 meses sin sueldo. El casero amenazó con desalojarlos si no pagaban los atrasos. Mamá lloraba cada noche, apagando sus sollozos contra la almohada. Claudia, entonces con 20 años, ni siquiera miraba de reojo. Según ella, necesitaba concentrarse en su carrera de diseño. Recuerdo perfectamente la noche en que me lo pidieron. Estábamos cenando arroz con huevo por tercera vez en la semana. Papá carraspeó, incómodo, sin levantar la vista del plato. Hijo, tenemos que hablar contigo. Ya lo sabía. Había visto las cartas de desalojo sobre la mesa. Estaban desesperados. Yo era su única tabla de salvación. Solo hasta que me recupere, dijo papá. ¿Nos ayudarías con el alquiler un par de meses? Claudia ni se inmutó. Seguía pegada a su teléfono, como si los problemas del mundo no fueran con ella. Claro, papá, respondí. Por fuera, tranquilo. Por dentro, algo se rompía. Ese par de meses se convirtió en 5 años. 5 años pagando $800 mensuales más servicios, imprevistos, medicamentos, reparaciones. 5 años viendo a Claudia terminar su carrera sin haber trabajado ni un día, mientras yo renunciaba a todo, viajes, citas, ropa nueva, incluso a mudarme para aceptar mejores trabajos en otras ciudades. Yo era el fuerte. El que ya tenía todo resuelto. El que aguantaba. Claudia, en cambio, era la promesa brillante. La artista sensible. La que merecía un futuro sin preocupaciones. Y mientras ella salía de vacaciones con amigas, yo cancelaba las mías. Mientras renovaba su guardarropa cada mes, yo usaba los mismos zapatos gastados. Laura, mi exnovia, aguantó 2 años. Al final, me dejó con una frase que aún me quema. No puedo competir con tu familia. Y tenía razón. Nunca lo intenté siquiera. Hace 3 meses, el casero anunció que vendería el departamento. Mis padres tendrían que irse. El mercado de alquileres se había vuelto una pesadilla. Y ahí, como el idiota que aún quería salvarlos, tomé la decisión que lo cambió todo. Voy a comprarles una casa, les dije. Sus rostros se iluminaron como si hubiera prometido el paraíso. Mamá lloró. Papá asintió con los ojos húmedos. Y Claudia, por primera vez en años, dejó el teléfono a un lado y me abrazó. Ese momento, me engañó.
Pensé que al fin había hecho algo que valía la pena. Pensé que ahora sí, por fin, tenía un hogar. Pero un hogar no se construye con ladrillos. Se construye con lealtad. Y esa, supe después, jamás estuvo en los planos. Buscar esa casa me llevó semanas. No solo porque quería que fuera cómoda o bonita, sino porque debía ser digna. Una casa modesta, sí, pero sólida. 3 habitaciones, 2 baños, un patio modesto y ese silencio raro de los barrios tranquilos donde todo parece estar bien. No era un palacio, pero tenía algo que no habíamos tenido nunca, permanencia. Por fin, un lugar que no se desmoronaba con cada aviso de desalojo. Los trámites fueron una pesadilla, firmas, sellos, idas al banco, reuniones con agentes que hablaban como si uno entendiera el lenguaje hipotecario. Pero lo logré. Crédito aprobado a mi nombre. Enganche cubierto con los ahorros que no usé en vida social, en ropa, en viajes. Ahí estaba todo, 5 años guardados en una escritura. El día de la mudanza lloramos todos. Incluso papá, que rara vez se permitía eso. Claudia, para sorpresa de todos, dejó el teléfono y ayudó a cargar cajas. Parecía una postal de algo parecido a la felicidad. Mamá se desvivía en la cocina nueva. Papá se la pasaba arreglando el jardín como si por fin tuviera tierra propia bajo los pies. Y Claudia decoró su cuarto como si hubiese estado esperando toda la vida ese momento. Yo me instalé en el dormitorio más pequeño, con una ventana que daba al garaje. Me parecía justo. Los veía felices y eso, por un tiempo, fue suficiente. Hasta que vi la maldita foto. Claudia, otra vez sonriendo como si el mundo le perteneciera, posando frente a la casa. Mi casa. Con un pie en la escalera y las llaves en alto, escribió, gracias, papás, por regalarme mi primera casa. Fue como tragar vidrio. Sentí que se me quebraba algo en el pecho, algo que no sabía que estaba entero hasta ese momento. La llamé al instante. Me respondió con esa vocecita melosa que usaba cuando sabía que había cruzado una línea. Hola, hermanito. ¿Todo bien? Claudia, ¿qué significa esa foto? Silencio. ¿Qué foto? La de Facebook. La de tu casa. Otro silencio. Largo. Demasiado largo. Ah, esa. Bueno, técnicamente es mía. ¿Cómo que técnicamente es tuya? Yo firmé el crédito, yo pagué el enganche, yo me endeudé. Sí, pero papá y mamá pusieron el título a mi nombre. Dijeron que era lo mejor para todos. Me quedé helado. Una mezcla de hielo y náuseas me subió al estómago. ¿Cuándo? ¿Cuándo habían decidido eso? ¿Por qué? ¿Cuándo hicieron eso? La semana pasada. Ay, no te enojes, hermano. La casa sigue siendo de la familia. Solo está a mi nombre, y por cuestiones legales, ya sabes. Colgué. No pude seguir escuchándola. Me quedé mirando la pantalla, viendo mi reflejo en el cristal negro como si buscara a otro. Y lo encontré, un imbécil. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama, repasando cada vez que había dicho, no puedo, a una oportunidad, a un viaje, a una cita. ¿Cuántas veces había dejado pasar la vida por mantener a flote a mi familia? Por ellos. Siempre por ellos. Y ahora, ellos habían elegido a Claudia. Al día siguiente, pedí el día libre. Necesitaba respuestas. No explicaciones técnicas, no excusas, no silencios incómodos. Verdades. Llegué a la casa a las 10. Tenía mis llaves en la mano, pero no las usé. Me sentía como un extraño en la puerta de lo que pensé que era mi hogar. Toqué el timbre. Mamá abrió y su cara se puso tensa. ¿Qué haces acá tan temprano, hijo? No tenías que trabajar. Tenemos que hablar. Los 3. Su rostro palideció. Sabía exactamente por qué estaba ahí. Entré. Claudia desayunaba en la cocina como si nada hubiera pasado. Papá leía el diario en el patio, tranquilo, en paz. Era una escena hogareña, casi perfecta, en la casa que yo había comprado. Me senté en la mesa donde, 5 años antes, me habían pedido ayuda por primera vez. Explíquenme qué pasó con la casa. Papá bajó lentamente el diario. Mamá, sin decir una palabra, se puso a lavar platos que ya estaban limpios. Claudia ni se inmutó. Seguía untando mermelada como si la tensión fuera invisible. Mira, hijo, empezó papá con tono contenido. Hablamos y creemos que es lo mejor. Lo mejor.
Mejor traicionarme después de 5 años manteniéndolos. No es traición, intervino mamá sin mirarme. Es planificación familiar. Vos ya tenés tu vida hecha. Claudia necesita estabilidad. ¿Estabilidad? Claudia no ha trabajado un solo día. Claudia levantó la vista por primera vez. En su mirada no había culpa, solo fastidio. Eso no es cierto. Hice prácticas profesionales. 2 meses sin cobrar no es trabajar, Claudia. No me tomes por idiota. Ay, por favor. No todos tenemos la suerte de ser técnicos desde los 23, dijo con ese tonito que me hervía la sangre. Y ahí lo entendí. No era solo una decisión equivocada. Era la confirmación de lo que siempre había estado latente, yo era el sostén, no el hijo. El que resuelve. El que calla. El que paga. Y ellos ya habían elegido. En el fondo de la carpeta, debajo de los contratos y las copias de los pagos, encontré lo que no estaba buscando, la verdad. Unos documentos impresos en papel timbrado, con el membrete del abogado que había gestionado la compra de la casa. Fechados 2 meses antes de que siquiera firmáramos el contrato. Era una consulta legal. El tema, transferencia de propiedad familiar y optimización fiscal para herederos. Se me cayó el alma. Llevaban planeando esto desde antes de que yo pidiera el crédito. 2 meses antes de que mi firma estuviera en el banco. 2 meses antes de que vendiera 5 años de mi vida a cambio de nada. Volví a la cocina con los papeles en la mano. Esta vez no estaba enojado. Estaba roto. Caminaba como si me costara sostener el peso de mis propios pasos. ¿Esto qué es? Los dejé caer sobre la mesa. Papá se quedó lívido. Mamá balbuceaba frases huecas que no hilaban nada. Claudia, en cambio, tomó los papeles, los hojeó con rapidez y respondió como si acabara de encontrar la solución a un crucigrama. Había que planificar las cosas bien. Lo dijo así, sin pestañear. Como si robarme no fuera traición, sino estrategia. Planificar, repetí con la voz vacía. Planificar cómo quitarme lo mío sin que suene tan mal. El abogado dijo que era mejor así, por temas de impuestos, respondió Claudia, con esa frialdad dulce que siempre la había caracterizado. ¿Qué abogado? El Marcos. El mismo que hizo todos los trámites de la casa. Tuve que apoyarme en el respaldo de la silla. El aire pesaba. El Marcos. Mi abogado. El hombre que yo había contratado y pagado con mis ahorros. Él lo sabía desde el principio. Sabía que me estaban usando para comprarle una casa a mi hermana, y aún así me sonreía en cada reunión, estrechaba mi mano, me daba consejos. Todo había sido una representación. Una burla cruel con libreto familiar. ¿Quién más lo sabía? Nadie contestó. ¿Quién más lo sabía? Bueno, murmuró mamá. El tío Iván nos ayudó con algunos consejos financieros. Y la tía Andrea, claro. También. La mitad de la familia. La mitad. Todos sabían. Todos callaron. Todos lo permitieron. Porque, claro, el responsable de la familia podía aguantar un poco más. El fuerte. El que ya tenía todo. ¿Saben qué es lo peor? Pregunté sin esperar respuesta. No es que me hayan quitado la casa. Es que pensaron que era tan idiota que jamás me daría cuenta. Eso no es verdad, intentó papá con voz débil. No. Entonces, ¿por qué subir la foto, Claudia? ¿Por qué presumir en redes si no querían que lo supiera? Claudia, por primera vez, se sonrojó. Fue sin pensar. Estaba emocionada. ¿Emocionada? ¿Por qué? Por tener una casa gratis. No es gratis. Es planificación familiar. El descaro. El descaro absoluto. Creían que lo que habían hecho estaba bien. Que debía agradecerles por la oportunidad de regalarle una casa a mi hermana. Me levanté. Otra vez. Esta vez sin temblores. Voy a consultar a un abogado. Uno mío. Alejandro, no hagas esto más complicado de lo que es, suplicó mamá, con esa voz que solía usar para convencerme de hacer lo que no quería. Más complicado. Me robaron. 5 años de mi vida. Una casa. Todo. No te robamos nada, insistió ella. La familia es la familia. Sí, mamá. La familia es la familia. Y acabo de descubrir que yo nunca formé parte de la suya. Salí.
Cerré la puerta con un portazo que retumbó como una declaración final. Era la primera vez en 5 años que me iba furioso de esa casa, y supe que sería la última que la cruzaría creyendo que era un hogar. Porque nunca lo fue. Nunca fue mío. El abogado al que consulté me dio la peor noticia posible: legalmente, no había nada que hacer. Técnicamente, la casa había sido registrada a nombre de mis padres en el momento de la compra, y ellos, como propietarios, tenían derecho a transferirla a quien quisieran. Cerré los ojos. Respiré hondo. Me tragué la rabia. Pero entonces, casi al pasar, el abogado dejó caer una frase como quien enciende una chispa en un depósito de pólvora. Su hermana declaró la casa como donación. Si es así, debe pagar impuestos por el valor total del inmueble. No lo sabía. No lo había considerado. Pero esa noche no dormí. No por tristeza. Esta vez no. Dormí mal por algo mucho más afilado. Por algo que hacía años no sentía: determinación. Tenía un plan. A la mañana siguiente, con el primer café aún humeando, marqué el número de Hacienda. Me hice pasar por Claudia. Voz suave, entonación dulce. Buenos días, dije. Quisiera consultar sobre mi nueva propiedad, quería saber si debo hacer alguna declaración especial por una casa que me regalaron mis padres. Claro, señorita, respondió la voz al otro lado de la línea. Toda donación de inmuebles debe declararse y tributar el impuesto correspondiente. Ya hizo la declaración. No, no sabía que tenía que hacerlo. Tiene 30 días desde la fecha de transferencia. Si no se declara, se generan multas e intereses acumulativos. Colgué sonriendo, con una calma que helaba. Claudia no tenía ni idea. Y por lo que conocía de ella, tampoco tenía dinero para cubrir los impuestos de una casa de 80.000 dólares. Pero eso no era suficiente. Necesitaba más piezas para el tablero. Y entonces lo recordé: Manuel. Manuel había sido su novio durante 2 años. Buen tipo, trabajador, con los pies en la tierra. Terminó con ella 6 meses atrás porque, según me dijo una vez entre cervezas, Claudia vivía como si el mundo le debiera una vida de lujo sin esfuerzo. Siempre me cayó bien. Le escribí. Hola, Manuel. ¿Podemos hablar? Es sobre Claudia. Pero no es lo que pensás. Me respondió en menos de 1 hora. Claro, Alejandro. Cuando quieras. Nos encontramos esa misma tarde en un café del centro. Apenas le conté todo, su expresión fue mutando: primero sorpresa, luego indignación y por último, algo muy parecido a satisfacción. No me sorprende, dijo, removiendo el café con una calma extraña. Claudia siempre creyó que el universo le debía cada centímetro de comodidad. ¿Tenés idea de cómo está su situación financiera? Se quedó pensando. Luego sonrió. Esa sonrisa la conocía, la de alguien que ha tenido que callarse demasiado y ahora encuentra justicia en lo inesperado. ¿Sabías que tiene préstamos estudiantiles sin pagar? Unos 15.000. Tus padres los firmaron como garantes. No lo sabía. Y ahora que está trabajando medio tiempo en Creativos Unidos, técnicamente debería estar pagando. Trabajando registrada. No. En negro. No quiere que la registren porque perdería algunos subsidios sociales. Se queja de que le pagan poco, pero prefiere eso a declarar ingresos. Perfecto. Tenía todo lo que necesitaba: trabajo en negro, deudas impagas, evasión fiscal y una propiedad no declarada a su nombre. Esa noche hice 3 llamadas. No dormí. No por angustia esta vez, sino por algo más denso: claridad. Primero, llamé a Hacienda. De forma anónima, reporté una posible evasión. Una persona, nombre completo, Claudia, dirección, la casa. Declaración, nula. Segundo, contacté al organismo de préstamos estudiantiles y notifiqué que la deudora ahora era propietaria de un bien inmueble y tenía capacidad de pago. Tercero, mandé un correo electrónico a la FIP. Denuncia por empleo informal en Creativos Unidos. Nombre de la empleada, horario estimado, tareas. Anónimo. Y luego esperé. No tardaron. Una semana después, Claudia me llamó. Su voz temblaba de puro pánico. Alejandro, necesito hablar con vos. Es urgente. ¿Qué pasó? Vinieron de Hacienda. Dicen que debo como $8.000 en impuestos por la casa. ¿Cómo puede ser? Ah, sí, las donaciones tributan. ¿No lo sabías? No. Nadie me explicó nada.
Y me dieron 15 días para pagar o me embargan la casa. ¿Qué problema, Claudia? Por favor, necesito que me prestes el dinero. Es una emergencia, familiar. Me reí. De verdad me reí por teléfono. ¿Familiar? Qué curioso. ¿Ahora soy parte de la familia? Por favor, hermano. Te lo juro, te pago. ¿Con qué? Con tu trabajito negro. Silencio. Un silencio de esos que se estiran como un castigo. ¿Cómo sabes que no estoy registrada? ¿Sabes qué, Claudia? No es mi problema. Es tu casa. Son tus impuestos. Suerte con eso. 3 días después, me llamó papá. Su voz arrastraba un cansancio distinto. Hijo, tenemos que hablar. Claudia está desesperada con lo de los impuestos. Papá. No es mi problema. Pero es familia. Familia. Como cuando decidieron transferir la casa a sus espaldas. Como cuando eligieron a Claudia. No te robamos nada. Sí lo hicieron. Me robaron 5 años, una casa y la dignidad. Pero no te preocupes. Ahora es su problema. Háganse cargo de su elección. Va a perder la casa, Alejandro. Tal vez aprenda algo. Eres muy cruel. Yo. Yo sacrifiqué 5 años para que ustedes no vivieran en la calle. ¿Y cómo me lo pagaron? Con mentiras. Si eso no es crueldad, entonces no entiendo nada. Colgué. Y no terminó ahí. Una semana después, el teléfono volvió a sonar. Esta vez no era Claudia. Era Manuel. ¿Te enteraste? Me dijo. Despidieron a todos en Creativos Unidos. Parece que Hacienda les cayó con una inspección y para cubrirse echaron a todos los empleados no registrados. Claudia se quedó sin casa. Y sin trabajo. 2 semanas después, el último golpe llegó por correo. Una carta con membrete oficial, dirigida a Claudia, firmada por el organismo de préstamos estudiantiles. Como ahora figuraba como propietaria de un bien inmueble, perdía automáticamente la prórroga por dificultades económicas. El saldo adeudado, $15.000. Pago inmediato. Sin apelación. Me llamó esa misma tarde. Lloraba. Pero no como quien está arrepentido. Lloraba como quien ve perder lo que obtuvo sin haberlo ganado. Alejandro, por favor, voy a perder todo. Sí, probablemente. ¿Cómo podés ser tan frío? Suspiré. Era agotador tener que explicar lo obvio a quien nunca escuchó. Voy a decirte algo muy simple, Claudia. Durante 5 años me vieron como una máquina de resolver problemas. Un cajero automático sin derecho a decir no. Jamás se preguntaron qué sacrificaba yo para que ustedes durmieran tranquilos. Nunca les importó. Pero somos hermanos. ¿Hermanos? Los hermanos no conspiran durante meses para sacarte de lo que es tuyo. No te roban. No te desprecian mientras les salvas la vida. Esto no es frialdad, Claudia. Es límite. Algo que nunca aprendieron a respetar. Por favor, no me dejes sola en esto. Vos quisiste que la casa fuera tuya. Ahora lo es. Con todo lo que eso implica. Esa fue la última conversación. No hubo más súplicas. No más mentiras. Al final, Claudia perdió la casa. No pudo pagar ni los impuestos ni los préstamos estudiantiles. El banco ejecutó la hipoteca y remataron la propiedad por mucho menos de su valor real. Mis padres, por segunda vez, fueron obligados a desalojar. Solo que esta vez, no había nadie dispuesto a cubrir el alquiler. Volvieron a un departamento pequeño, esta vez costeado con sus propias pensiones, ajustando cada moneda. Claudia terminó mudándose con 2 desconocidos a un monoambiente en uno de los peores barrios de la ciudad. De princesa a inquilina anónima, en tiempo récord. Y yo. Compré una casa. No grande, no lujosa. Pero mía. Completamente mía. Con paredes que no esconden traiciones ni silencios cómplices. Han pasado 6 meses desde entonces. En ese tiempo, mis padres me han llamado varias veces. Mensajes, correos, incluso una carta escrita a mano. Disculpas. Lágrimas. Súplicas para que volvamos a ser familia. Claudia me escribió una carta de 5 páginas. Decía que nunca supo lo que hacía. Que jamás quiso herirme. Que lo lamentaba todo. No respondí.
No porque guarde rencor, sino porque aprendí algo demasiado valioso como para ignorarlo. La familia no es la que comparte tu sangre. Es la que te respeta. La que te elige cada día sin traicionarte. Es la que, ante la primera oportunidad de sacar ventaja, no te vende al mejor postor. Y esa familia, con dolor lo digo, nunca fue la mía. Para quienes me preguntaron en los comentarios, sí, valió la pena. No fue venganza. Fue justicia. Ellos tomaron decisiones. Yo también. Cada uno vivió sus consecuencias. Mi nueva casa es todo lo que necesito. Pequeña, tranquila, silenciosa. Pero sobre todo, libre de culpa. Libre de deberes no pedidos. Tengo nueva pareja, Carmen, una compañera de trabajo. Inteligente. Sencilla. Y sobre todo, alguien que respeta mis límites. No me pide que me sacrifique por obligación, sino que comparta por elección. Por primera vez en años, mi sueldo es mío. Mis decisiones, también. Si estás leyendo esto y te sentís atrapado en una red de lealtades impuestas, escucha esto, pone límites. Ser familia no le da a nadie derecho a exprimirte. El amor no debería doler. Y la familia que duele más de lo que cuida, no es familia. Es lastre. Y Claudia, si llegás a leer esto algún día, espero que entiendas que las acciones tienen consecuencias. Igual que las omisiones. Igual que la cobardía. Vos decidiste el camino. Yo solo me aparté. Y así termina esta historia. 5 años de sacrificio que se convirtieron en la lección más dura y más valiosa de mi vida. ¿Te pareció justa mi decisión? ¿Crees que fui demasiado duro? ¿Hubieras actuado distinto?